Ian Bremmer es presidente y fundador de Eurasia Group, una de las firmas líderes en consultoría e investigación de riesgos en política global. Es profesor de investigación global en la Universidad de Nueva York, columnista de asuntos internacionales y editor especial de la revista Time. Autor de varios libros sobre geopolítica, el último enfocado en el futuro de Estados Unidos y su rol en el mundo. Mr. Ian Bremmer, please. Thank you. Gracias. Me disculpo que tengo que hablar en inglés y debería decir que esta es la presentación en donde vamos a hablar acerca del resto del mundo. Y a ustedes se les podría perdonar si se preguntan por qué necesitamos un panel sobre el resto del mundo. Porque francamente, la política extranjera importa para la Argentina menos que para cualquiera de los otros países del G20. Es verdad. Ustedes tienen más de 1000 diplomáticos en todo el mundo. Son buenos. Pero no tienen un gran programa que ellos sigan. Si Macorra se hubiera convertido en secretario general de las Naciones Unidas, habría sido genial. Es prestigioso como el Papa, pero no sé qué hubiera hecho Malcorra para ayudar a la Argentina. No tenemos problemas de refugiados, temas de terrorismo, no tenemos una carrera armamentista, la región es estable. Sí, narcotráfico, hay algo de eso, pero eso es más o menos todo. Entonces, quizás mi presentación ya podría ponerle fin. Yo estoy aquí para hablarles a ustedes brevemente por qué el mundo es cada vez más importante, por qué tienen que prestar más atención a esto en las próximas conferencias de IDEA que en las últimas 51. Y hay 3 motivos. El primero es su gobierno. Tuve el honor de charlar con el presidente Macri en su oficina hace 2 días y hablamos acerca del mundo. Y es muy evidente que este es un presidente, es un gobierno que ustedes han elegido que quiere ponerla a la Argentina dentro de la globalización, que no quiere simplemente plantar soja y hacer acuerdos de infraestructura con China, sino que quiere tener acuerdos con Israel, con Estados Unidos, con Europa. Se reunía con el presidente de Finlandia justo después que se reunió conmigo. También se enorgullecía de hablar con los representantes del Valle de Silicio. ¿Por qué? Porque Argentina está extendiendo las manos más allá. Y eso es una muy buena razón. La segunda razón es que nosotros estamos ingresando en una recesión geopolítica profunda que podría llegar a una depresión. Y no estamos habituados a esto. Quiero decir, desde la Segunda Guerra Mundial hemos tenido recesiones cada 7 o 8 años. Tenemos un ciclo de bonanza y después un ciclo de crisis. A veces las crisis son grandes, son pequeñas y salimos a flote. Pero no hemos tenido ciclos geopolíticos con mucha frecuencia. El último fue la Segunda Guerra Mundial y lo que vino después. ¿Y qué vino después? Los Estados Unidos crearon una arquitectura mundial, el Banco Mundial, el Fondo Monetario, el acuerdo de Bretton Woods sobre divisas, las Naciones Unidas. Todas estas son organizaciones sólidas que suenan muy mundiales, suenan como la serie mundial suena mundial. Hay, por supuesto, un equipo de Canadá, pero no es mundial. Y estas instituciones no eran mundiales, sino que eran creaciones de los Estados Unidos, con aliados de Estados Unidos en Europa y Japón, y dinero de los Estados Unidos, y valores y principios de los Estados Unidos.
mercado libre, democracia liberal, el plan Marshall. Les damos plata y ustedes apoyan nuestro sistema. Eso fue un sistema que permitió el surgimiento de la globalización y la americanización, como que fuera lo mismo durante 2 generaciones. Pero ahora eso se está desarmando y la globalización sigue. Los bienes, y la gente, ideas, tecnología se mueven cada vez más rápido a través de las fronteras, pero la americanización no. Si le preguntan a los estadounidenses hoy, ellos ya no quieren ser los policías del mundo, no quieren ser los arquitectos del comercio internacional, no quieren ser los porristas de los valores internacionales. Pero, ¿quién lo va a hacer? Los europeos son cada vez más débiles que desde la Segunda Guerra Mundial. La relación transatlántica fue la alianza más importante en la historia y ya no. Cada día hay nuevas crisis. Los franceses y los alemanes dijeron que ya no había que aceptar esto, el Brexit se produjo. Los chinos están dispuestos a ser líderes, pero solo en el frente económico, no en la parte diplomática, no en la parte militar, y no para apoyar el sistema de Estados Unidos, sino para crear su propio plan Marshall. Lo llaman un cinturón, un camino, es decir, infraestructura, inversión en infraestructura. Y no quieren que ustedes se vuelvan demócratas liberales, sino que apoyen el sistema chino, la divisa china, compre de las empresas chinas, etc. Rusia está también dispuesto a ser más líder, pero solo en el aspecto de la seguridad. Y ellos no apoyan tampoco el sistema norteamericano, obvio. Entonces ahora estamos ingresando en este periodo de una destrucción geopolítica creativa, el G0. Y en un entorno G0 va a ser más difícil de responder a las crisis cuando se produzcan. La parte del mundo que más sufre en un entorno G0 es el Medio Oriente, porque hay líderes en el Medio Oriente, hay gente que está dispuesta a ocupar el vacío que ha dejado Estados Unidos y sus aliados. El problema es que se odian entre sí. Irán, Arabia Saudita, Turquía, los kurdos, Israel, todos desempeñan un papel en seguridad, pero no juegan entre sí. Entonces se está desarmando el Medio Oriente. Esa inestabilidad va a crecer. La relación transatlántica va a significar cada vez menos. Y la estabilidad está proviniendo más vale del Asia. Es muy interesante. Henry Kissinger creyó que la próxima guerra mundial sería Estados Unidos contra China. Le preocupaba mucho. Los chinos estaban haciendo una carrera militar, Filipinas, India, pero cuando miramos Asia, tenemos algunas de los líderes más populares, estables del mundo, que no están recurriendo al nacionalismo. Están lo suficientemente cómodos y confiados que pueden centrarse en la economía. China y Japón dicen que se odian, pero hay gran cantidad de chinos que fueron a Japón como turistas y las agencias de turismo de China los mandan a visitar Japón y ahí ven la calidad de vida de Japón. Entonces estamos creando más estabilidad, más integración en Asia. Y en Europa eso está implosionando. El sistema del Medio Oriente va a ser cada vez más inestable. Entonces, la globalización que Argentina ahora quiere participar es radicalmente distinta de la que ustedes se habrían
unido hace 10 o 20 años. Ya no es más el consenso de Washington. Es multipolar, es fragmentado. Va a haber una Internet de los Estados Unidos y un Internet de China. Y van a tener dificultades para trabajar con ambas. Van a tener que ejercer opciones. Va a ser un desafío mayor. Era bastante fácil hace 20 años optar por globalizarse. Básicamente uno decía, bueno, ¿cuáles son los bienes que quieren los consumidores? Y no tengo que prestar atención a la política. Pero ahora la política va a determinar qué parte de la economía le va a ir bien. Esto empieza ahora. Pero su proceso de globalización empieza ahora. En 5 años plazo, esas decisiones van a tener un impacto. Así que estratégicamente Argentina debe saber en dónde ubicarse ahora. Eso es importante. Pero le prometí 3 razones y solo les di 2. La primera, su gobierno, ustedes han decidido que quieren jugar más este papel internacional. Segundo, que estamos entrando en una recesión geopolítica profunda. ¿Cuál es la tercera? La tercera es que los gobiernos estatales se están erosionando. La legitimidad de los líderes es cada vez más débil. Obviamente en el Medio Oriente, cada vez más en Europa y en los Estados Unidos. Y por ahora no, gracias a Dios, pero pronto aquí. Y vale la pena hablar al respecto también. En el Medio Oriente, durante las últimas 2 generaciones, tuvieron seguridad provista por Occidente, dinero que sacaban de la tierra e incluso cuando tenían malos gobiernos, el pueblo se mantenía calmado y tranquilo. Pero ahora, en 2016, eso ya no se aplica. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? El contrato social que decía, usted nos da un gran cheque y nosotros lo dejamos gobernar como quiera, bueno, eso ya no va. En Siria, Yemen, Libia, Siria, Afganistán, Irak, tenemos 7 estados en Medio Oriente y en África que han fracasado. Y pronto países como Jordania, Líbano y Arabia Saudita van a experimentar esto también. En Arabia Saudita es como si uno tuviera un chico en casa que se graduó de la universidad, 25 años, está sentado en el sofá y no trabaja. Uno no está conforme, le dice, anda a trabajar. Bueno, eso puede funcionar si el chico tiene 25, pero si tiene 50, es más difícil. Ahora, eso es lo que está pasando en Arabia Saudita. Es un poco difícil, es un poco tarde cambiar de la economía basada en el petróleo. No tiene la capacidad del gobierno, ya no hay tanto dinero y el entorno geopolítico se está volviendo contra ellos en Siria, Bahrein, Yemen, Irán. Entonces vamos a ver mucho de esto que se va a desmantelar en el Medio Oriente. Pero lo mismo está empezando a pasar en Europa y en Estados Unidos. Creo que, como todos ustedes saben, tenemos elecciones en mi país ahora. Me disculpo. Yo miré el debate hace unas noches cuando estaba subiéndome al avión para venir a la Argentina. Fue la situación más vergonzosa que he visto en toda mi vida. Ahora, yo les puedo decir, y esto es un hecho, Trump no va a ganar, va a perder y va a perder por mucho. El Partido Republicano lo ha abandonado, ya no le está dando dinero a su campaña. El único motivo por el cual siguen con él es que tienen miedo porque ellos temen perder sus propios puestos. Los republicanos seguro van a perder el Senado y posiblemente van a perder escaños en la Cámara de Representantes. O sea, que tendremos a la presidenta Clinton. Pero esto no va a arreglar las cosas que hizo que el 50% de los Estados Unidos pensara que Donald Trump y Bernie Sanders eran buenas ideas.
Esto no va a arreglar el problema que proviene del Brexit. El Brexit y las elecciones de Estados Unidos son lo mismo. La debilidad de Merkel, el surgimiento de las alternativas euroescépticas, Podemos en España, Syriza, el movimiento de las 5 estrellas de Italia, el Frente Nacional en Francia, todo es lo mismo. Lo que sucedió es que las últimas 2 generaciones de la globalización enriquecieron al 1% mundial. Los mercados anduvieron genial, los accionistas se volvieron cada vez más ricos y se enriqueció una clase media mundial. Durante los últimos 25 años, 1.000 millones de personas salieron de la pobreza. Los chinos, los brasileños, los indios, todos pasaron a clase media y cada vez más ricos. Y entre todo eso, a medida que la mano de obra de los mercados emergentes desplazaba a la mano de obra de los mercados desarrollados, los Estados Unidos y Europa se olvidaron de cómo habían llegado a su lugar. No habían redistribuido ingresos. Entonces tenemos la mitad de la población de los Estados Unidos y Europa que piensa que aunque los bienes son más baratos, aunque pueden ir a Walmart y comprar algo hecho en China por paparruchas, que su vida anda peor porque debido al NAFTA o el TPP o la globalización. Ellos quieren Estados Unidos o Europa primero. Está bien, es lo correcto. Esta gente que vota por el Brexit o por Trump son palestinos con rocas que vivían en la Franja de Gaza durante años, que habían recibido la promesa de que iban a tener un Estado y se les mintió. Entonces, como consecuencia, ven una roca en la calle, ven un miembro de las defensas de las fuerzas de seguridad de Israel y se la tiran. Esa roca no les va a arreglar la vida, pero les da una voz. El Brexit no va a mejorar la vida de la clase laboral de Inglaterra y Trump no va a ayudar a los trabajadores de los Estados Unidos. Pero la necesidad de protestar cuando el establishment a derecha y a izquierda, los demócratas y los republicanos, los medios, las corporaciones, los bancos, uno piensa que son el problema. Solamente Japón en el mundo desarrollado no tiene este problema, porque la población japonesa se está disminuyendo y aunque la economía está amesetada, su PBI aumenta. El motivo por el cual Japón es casi único, porque la primera fase de la globalización fue un mercado emergente que hacía que el mundo desarrollado fuera más eficiente. Pero la siguiente etapa de la globalización es la automatización, que saca los puestos y los empleos a los mercados emergentes. Y ahora eso pasa. Yo estuve con el CEO de Domino's Pizza hace una semana. Me dijo, dentro de 10 años no va a haber más gente entregando pizzas. Van a ser unos vehículos pequeños, automatizados, no hay que pagar a los conductores, no hay que pagar una propina. Uno baja, saca su pizza. Hablé con Rita Hoffman, que es el presidente de una compañía de camiones. No va a haber más conductores de camiones. También los barcos. Tengo un CEO de Johnson Johnson que hace cepillos dentales en China. 5.000 personas trabajan allí. Pero ahora hay automatización y entonces ya no tienen nada más que 2.000 trabajadores allí y dentro de 2 años solamente 500. Entonces les digo, nosotros trabajamos con 500 empresas en todo el mundo, CEOs de todos los sectores. Casi todos, 95%, tiene la intención de reducir su mano de obra durante los próximos 10 años. Va a haber nuevos empleos.
en la biotecnología, nanotecnología. Microsoft tiene una división de 5.000 personas en inteligencia artificial. Va a haber nuevos puestos y no van a ser lo suficientes. Y la gente no va a tener las habilidades para eso. Entonces, ¿qué va a pasar con los mercados emergentes, con su mano de obra cuando esto suceda? Porque ahora miramos a los Estados Unidos, Europa. Ustedes quieren ser más globalizados. Europa y Estados Unidos dicen, no necesitamos más puentes, queremos muros. Macri quiere puentes y Europa, Estados Unidos quiere muros. Yo me recuerdo cuando derrumbamos el muro de Berlín. Y Merkel ve todos estos refugiados que vienen. Bueno, Estados Unidos estaba allí cuando destruimos el muro. Y Obama le dijo, genial, Merkel, seguí adelante, me encanta que lo hagas. Pero no te vamos a ayudar, porque eso sería tontísimo. Pero tú tienes un partido. Y miró al resto de Europa y el resto dijo, no, no va a pasar. Y en Alemania le dijeron, ¿me estás tomando el pelo? Y su partido dijo, de ninguna manera. Y ahora Merkel tiene un problema. Ahora tiene un problema grave. Entonces, durante los próximos 10 años, vamos a ver que el nexo de populismo y proteccionismo va a pasar de los mercados desarrollados a los mercados emergentes. Y no queremos que eso pase, porque eso va a deprimir el crecimiento mundial, va a arruinar la globalización, va a hacer que seamos menos ricos. Y esta sala no va a estar muy contenta. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos más en común que lo que yo tengo con la gente de los Estados Unidos y que ustedes con la gente de la Argentina. Es parte de la solución, pero también es parte del problema. Entonces, ¿qué va a pasar? Con eso quiero terminar. ¿Qué va a pasar ahora? ¿Cómo enfrentamos esto? Porque esto parece un gran desafío. Entonces, ¿cómo lo arreglamos? Hay 3 maneras que se puede arreglar esto. Una manera es uno crea un nuevo contrato social. En Dinamarca, el gobierno mira a su alrededor y se dan cuenta que no van a tener empleo a tiempo completo para su población. Hay gente con ciertas destrezas, algunos van a tener empleo todo el tiempo, otros no van a ser tan útiles. Entonces van a crear un entorno laboral que sea como Uber, más o menos. Conocen Uber, ¿no? Suben al taxi, a veces muchos taxis, a veces no tanto. Si llueve, hay que pagar más. Lo mismo en Dinamarca para la mano de obra. Entonces, si uno trabaja ciertas veces, a veces tiene mucha demanda y va a cobrar más. Si no, va a cobrar menos y si no, va a elegir no trabajar. Pero no va a tener el trabajo a tiempo completo. Lo que significa es que la empresa tiene más flexibilidad para contratar cuando quiere, pero usted pierde los beneficios de su empresa. Así que el gobierno tiene que proporcionar los beneficios. Es flexible. Eso requiere que el gobierno gaste mucho más dinero. Así que aumentan los impuestos de 1 a 10% o más. Y esa es una opción. Si la globalización crea tanta riqueza, se puede hacer. Tenemos un nuevo contrato social, la corporación hace menos, tiene un papel más pequeño y el gobierno hace más. Esa es una opción. Se crea oportunidad a través de mayor eficiencia. Hay una segunda opción. Si esa es la buena opción, hay otra mala. Los gobiernos débiles se asustan, no hacen nada, lo ignoran, la gente se enoja, odia al gobierno, se rebelan y el gobierno es derrocado. Es lo que pasa en Medio Oriente, es lo que pasó en el norte de Nigeria, en gobiernos más débiles que son más pobres, con gente que puede movilizar. Y después está la opción media. La opción media es el gobierno medianamente fuerte, pero no arregla las cosas, o las arregla solo para ciertas personas, y otros siguen quedándose rezagados. Entonces, eso quiere decir que aumenta la desigualdad
y la gente se separa cada vez más eficazmente. Y eso significa muros más altos, no físicos, sino virtuales. Si uno va a la parte sur de Chicago o al este de Baltimore, va a ver parte de Estados Unidos con expectativa de vida que tiene menor a la de Ruanda. La infraestructura es mala, la educación es pésima, la policía está ausente y es violenta. Pero cuando uno va a Manhattan no es así. Más del 60% de las nuevas residencias que se construyen están en barrios cerrados, donde la gente que es muy parecida demográficamente vive junta. En Israel y Palestina el muro funciona bárbaro para los israelíes. No necesitan más mano de obra palestina. Han separado a los pueblos, pero con el tiempo, si los alemanes no crean un nuevo contrato social, los migrantes alemanes van a vivir en forma distinta, van a vivir separados, van a vivir en áreas separadas y van a hacer otras actividades. Y no va a haber manera de conectarse entre estas dos secciones. Pero si me preguntan cuál va a proceder, va a pasar, yo les voy a decir los tres. Los tres ya se están dando. Y esto no debería deprimirlos. Vivimos en un mundo donde ha habido muchas oportunidades y mucha pobreza. No hemos prestado atención simplemente. Miremos lo que pasa en el África subsahariana, gente que se muere en el sur de Sudán o en Ruanda. No está en los diarios, no nos importa, pero en los últimos años de repente Siria se convirtió en un gran tema, porque los sirios fueron a Europa. Y entonces todos se enojan que los de Estados Unidos y los europeos no hacen nada para arreglar el problema de Siria. ¿Por qué los sirios merecen más nuestra ayuda que los de Ruanda? No hay ningún motivo, es arbitrario esto. Entonces, el tema no es que vaya a haber tres soluciones distintas, una muy mala, una muy buena, sino la combinación. Nosotros somos una sociedad que ha sacado a 1.000 millones de personas de la pobreza en una generación. Ese es el mayor logro que ha conseguido la humanidad en la historia. Así que vivimos en tiempos de optimismo, vivimos en un momento en donde podemos aplicar la riqueza para crear soluciones. El tema que nos tenemos que formular, la pregunta esta es, en los próximos 10 años en la Argentina, ¿vamos a crear el nuevo contrato social o vamos a levantar muros? Porque francamente tienen suficiente dinero, tienen suficiente estabilidad y suficiente paz, suficiente suerte como para que no se convierta en un estado fallido. Y ustedes pueden optar, y lo mejor es que cuando esto sucede en Estados Unidos, en Europa, todavía no está pasando en la Argentina. Ustedes todavía tienen unos cuantos años para prepararse para ese nuevo contrato social, para mejorar la educación, la infraestructura, para conectarse con las mejores partes de la comunidad internacional y trabajar con ellos. Obviamente con muchos desafíos internos, pero nada como lo que vamos a enfrentar en los próximos años. Uno de los motivos por los cuales nosotros no respondemos como seres humanos ante las adversidades es porque el problema no es urgente. Nosotros no respondimos al cambio climático en décadas, porque sabemos lo que está pasando, pero está allí. Entonces tenemos estas cumbres, decimos que es urgente, pero no hacemos nada. Es cierto. Lo que yo les estoy diciendo es que esto no es cambio climático, esto se está produciendo ahora. No va a afectar a sus hijos, sino a todos los que estamos acá en esta sala. Entonces, esto va a afectar a su presidente actual, mi próxima presidenta.
van a tener que enfrentar este tema, va a hacer que esto sea más urgente y vamos a tener que enfrentarlo, tenemos que saber que esto es un tema. Con el clima decimos, sí, ya sabemos que hay que hablar al respecto, pero le va a tocar a la próxima presidencia que gaste dinero ellos. Eso le toca a nuestros hijos, a nuestros nietos. Espero que haya usado bien los 20 minutos, espero que disfruten el resto del coloquio, espero que el año que viene no sea el único que hable sobre temas mundiales y que vamos a poder hablar mucho más entre nosotros. Muchas gracias por invitarme. Le agradecemos a Ian por su exposición.